El Rickshow, la vuelta semanal al mundo. Hola, ¿qué tal estáis? Como siempre, un sábado más nos subimos a nuestro Rickshow para repasar las noticias más relevantes de la actualidad internacional. Hoy es sábado 21 de febrero, os habla Javier Sánchez. El recorrido esta vez se detiene primero en Sudán y las consecuencias de su brutal guerra civil. También miramos a Washington, donde ha tenido lugar la presentación de la Junta de la Paz de Donald Trump, y a Perú, que esta semana ha nombrado a su octavo presidente en 10 años. La imagen de la semana recoge la celebración de Ramadán en Gaza y terminamos con paradas en Ucrania, Libia, Corea del Sur y Gabón. Empezamos. El recorrido. El uso cada vez más frecuente de drones en la guerra de Sudán agrava la que es ya la peor crisis humanitaria y de desplazados del mundo, y también una de las más ignoradas. Las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, enfrentadas con el ejército, siguen atacando zonas densamente pobladas en la región de Kordofán, convertida en uno de los principales frentes del conflicto. Las operaciones con drones en esta zona central y meridional de Sudán se cobran cada vez más víctimas civiles. Solo en los últimos días, cerca de 80 personas han muerto en varios ataques contra mercados, hospitales, mezquitas y edificios residenciales. El uso cada vez más extendido de estas naves no tripuladas también dificulta todavía más el acceso a la ayuda humanitaria. Pero pese a las dificultades, esta semana un convoy de Naciones Unidas consiguió acceder a las dos mayores localidades de Kordofán del Sur con ayuda para más de 130.000 personas. Ambas ciudades llevaban más de 2 años cercadas por las fuerzas paramilitares y un grupo armado local. Esta ayuda, sin embargo, no es suficiente para dar respuesta a la emergencia. Más de 13 millones de personas han huido de sus hogares en Sudán desde que estalló la guerra civil en abril de 2023 por una lucha de poder entre el general de las Fuerzas Armadas y el líder de las paramilitares. Al menos 40.000 personas han muerto en el conflicto, según cálculos de la ONU, aunque grupos humanitarios estiman que la cifra real puede ser mucho mayor, ya que la violencia dificulta el acceso a zonas remotas. En un informe difundido esta semana, una misión independiente de la ONU apunta a que hay indicios de genocidio en el Fasher, en la región de Darfur. Allí, ataques de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido se cobraron más de 6.000 vidas en solo 3 días en octubre de 2025. Nos vamos ahora a Washington. Allí ha tenido lugar este jueves la primera reunión de la denominada Junta de Paz creada por Donald Trump para reconstruir Gaza, pero eso sí, con pocas menciones a la franja. Trump, más pendiente de convertir la cita en un escenario para reafirmar su poder y presumir de su gestión, dejó ver su aspiración a que la entidad compita con las Naciones Unidas. The UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. Trump anunció además que destinará 10.000 millones de dólares a la Junta de Paz para reconstruir Gaza, a los que se sumarán otros 7.000 millones de dólares que aportarán otros países participantes. El presidente estadounidense no hizo ningún comentario acerca de la situación actual de la franja y sus habitantes, ni de las constantes violaciones del alto el fuego por parte de Israel. Y a miles de kilómetros de allí, Israel sigue aprobando medidas para acelerar la anexión de Cisjordania. El domingo, el Ejecutivo aprobó una propuesta para registrar grandes áreas de la Cisjordania ocupada como propiedad estatal, mientras continúan los abusos sobre la población palestina. Esta semana, un informe del Comité para la Protección de los Periodistas reveló abusos sistemáticos contra periodistas palestinos en las cárceles israelíes. De 59 periodistas entrevistados, 58 aseguraron haber sido víctimas de torturas, abusos u otras formas de violencia. Ponemos el foco en Perú, que ya tiene nuevo presidente. Con este ya son 8 en 10 años. La inestabilidad política en la que se ha instalado Perú ha precipitado la destitución del que era presidente interino, José Gerí, por parte del Congreso apenas 4 meses después de su nombramiento y a tan solo 2 meses de la celebración de unas nuevas elecciones presidenciales. Gerí, de 39 años, estaba siendo investigado por presuntas irregularidades vinculadas a reuniones clandestinas con empresarios chinos, uno de los cuales estaba supuestamente implicado en una trama de tráfico ilegal de madera. Tras el escándalo, conocido como Chifagate,
en referencia al nombre que se le da al país a la comida que fusiona ingredientes chinos y peruanos, el Congreso sacó adelante una moción de censura en su contra. El relevo no se ha hecho esperar. 2 días más tarde, el Congreso eligió a José María Balcázar, nuevo presidente interino. Balcázar, un juez retirado de 83 años que forma parte del partido izquierdista Perú Libre, tomará las riendas del país hasta la celebración de las elecciones previstas para el 12 de abril. La llegada al poder del nuevo mandatario, que se convierte así en el 8º presidente que asume el cargo en una década, ilustra la crisis política que sufre el país, que desde 2016 encadena múltiples renuncias, mociones de censura y acusaciones de corrupción contra sus dirigentes. La imagen. La imagen de la semana del fotógrafo Abdelkarim Hanna muestra a decenas de palestinos sentados en una larga mesa entre los escombros de edificios destruidos durante el iftar, la comida nocturna que rompe el ayuno diario durante el Ramadán, en Han Yunis, en el sur de Gaza, este jueves. A pesar del alto el fuego, Israel sigue poniendo trabas a la entrada de ayuda humanitaria a la franja, que entra con cuentagotas. Según el alto el fuego firmado el pasado octubre, al menos 600 camiones de ayuda debían entrar cada día, pero esa cifra nunca se ha cumplido. Al menos 463 personas, de las cuales 157 son niños y niñas, han muerto por inanición en la franja desde los ataques del 7 de octubre de 2023. En ese mismo periodo, Israel ha asesinado a más de 72.000 gazatíes, según el Ministerio de Salud de la franja. Otras claves. La guerra en Ucrania sigue dividida entre los esfuerzos por hallar la paz en los despachos y los avances militares en el terreno. En una guerra marcada por victorias que se cuentan por metros o unos pocos kilómetros, en los últimos días las tropas ucranianas han conseguido recuperar más de 200 kilómetros cuadrados, según se desprende de datos del Instituto de Estudios de la Guerra. La ofensiva relámpago en el sureste del país insufla moral entre las filas ucranianas justo unos días antes de cumplirse el 4º aniversario desde que Putin anunciara el inicio de su operación militar especial. El Instituto de Estudios de la Guerra apunta a que Ucrania podría haber aprovechado el bloqueo del acceso de las fuerzas rusas a la red de satélites Starlink, impuesto por Elon Musk a principios de mes. Los soldados utilizaban sin autorización esta red de comunicación para maximizar sus ataques con drones, según el propio Musk. Mientras tanto, representantes de Moscú y Kiev han retomado contactos esta semana en una nueva ronda de conversaciones que siguen sin traducirse en propuestas claras. En otro orden de cosas, Libia vuelve a estar en el centro de una nueva polémica por el trato inhumano que otorga a las personas migrantes. Un nuevo informe de Naciones Unidas, publicado el martes, revela un modelo de violencia y abusos sistemáticos contra quienes llegan a ese país con la intención de partir hacia Europa por mar. La investigación apunta a que estos abusos se producen con la connivencia de las autoridades libias, a quienes se les relaciona con redes de tráfico de personas responsables de asesinatos, torturas, extorsión y violencia sexual. En la última década, Libia se ha convertido en uno de los principales puertos de salida de personas migrantes hacia Europa y, a su vez, en uno de los mayores receptores de los miles de millones de euros que la Unión Europea invierte cada año en externalizar sus fronteras. Para saber más sobre las redes de tráfico de personas en Libia y el papel de la Unión Europea, te recomendamos leer la crónica que publicamos hace un tiempo en 5W titulada Libia, los refugiados convertidos en mercancía. Sentencia histórica en Corea del Sur. Un tribunal condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente Yoon Suk-yeol, que en diciembre de 2024 declaró de forma inesperada la ley marcial. Aquella declaración, precedida de acusaciones a la oposición de simpatizar con Corea del Norte y controlar el Parlamento, estuvo acompañada por el despliegue de soldados que intentaron irrumpir sin éxito en la sala principal de la Asamblea Nacional en Seúl. Pocas horas después, la polémica ley fue anulada por diputados y el presidente fue retirado del cargo. En primera instancia, la Fiscalía había solicitado la pena de muerte, pero el tribunal optó por sentenciarlo a cadena perpetua. Para encontrar un fallo de esta magnitud, hay que remontarse 3 décadas atrás, cuando en 1996 el dictador Chun Doo-hwan fue condenado a pena de muerte por el golpe militar en 1979. La sentencia fue rebajada a cadena perpetua por el Tribunal Supremo y posteriormente el exdictador fue indultado.
Y terminamos en Gabón. En un momento en el que el debate sobre el uso de las redes sociales está sobre la mesa, las autoridades de Gabón han ordenado suspender el acceso a estos canales digitales en todo el país hasta nuevo aviso. En este caso, no ha sido bajo el argumento de proteger a los menores, sino a presuntas amenazas de seguridad nacional. La Alta Autoridad para la Comunicación, el organismo encargado de tomar esta decisión, justificó la medida por el creciente acoso cibernético, la difusión de información falsa y la divulgación no autorizada de datos personales a través de las redes. La suspensión afecta a plataformas como Facebook, TikTok o WhatsApp y tiene lugar en un momento de descontento social con protestas de funcionarios públicos que reclaman mejores condiciones laborales. Al frente del país se encuentra el presidente Brice Oligui Nguema, que llegó al poder en 2023 tras perpetrar un golpe de Estado y ganar las elecciones el año pasado con más del 90% de los votos. Esta semana en 5W... Nuestra crónica semanal, firmada por Francesca Magnocchi con fotografías de Alessio Romenzi, recorre una Ucrania donde el combate se libra desde los cielos, la meteorología vuelve a ser decisiva, muchas decisiones se toman desde sótanos y la muerte es vista desde las pantallas. Hoy la guerra ya no es tanto un sinónimo de trincheras, es sobre todo una guerra de drones. Y nuestra columna de la semana, del periodista Ander Izaguirre, es un homenaje y al mismo tiempo una lección de historia. Hay quien dice que en la Guerra Civil Española todos fueron perdedores, que no hubo bandos ganadores. Pero lo cierto es que sí los hubo. Hubo quienes se enriquecieron, quienes se ensañaron con los vencidos y quienes sacaron provecho del dolor ajeno. Hubo muchos que ganaron y también muchos que perdieron. Tienes disponible la columna en 5W. Y hasta aquí el Rick Show de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres enterarte de todo lo que pasa en el mundo, no olvides seguirnos desde cualquiera de tus plataformas de audio favoritas.